sepan comprender las motivaciones legítimas por las cuales me he estado sumando a los paros docentes, y por esa razón es que entonces hemos tenido algunas ausencias allí los días miércoles, pero bueno. Vamos a tener la clase de hoy, que va a ser la última clase, y la semana que viene vamos a tener la evaluación, ¿sí? Estoy alterando el cronograma previsto inicialmente y estamos postergando entonces por una semana la evaluación de esta segunda parte de la asignatura. Entonces, el miércoles que viene ya mandaré un correíto, como lo hice con el primer parcial, indicando así la fecha de inicio y el tiempo que van a disponer y todo eso, ¿sí? Pero hoy entonces vamos a aprovechar este tiempo para hablar sobre un tema que lo habíamos tocado en el último encuentro y que tiene que ver con los derechos de las personas privadas de la libertad. Y hicimos un Profesor, repaso. buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo en la clase pasada no pude estar y me iba a preguntar justamente qué temas se habían visto y si ya estaba cargado el material. Mire, en el encuentro pasado no hubo clases por el paro No, perdón, en la dispuesto última por la clase que CONADO. hubo. En la última clase que hubo, vimos los derechos de las personas privadas de la libertad, hablamos sobre el principio de trato humano, hablamos sobre cómo es esto de que el Estado asume una especial posición de garante en relación a personas privadas de libertad, y empezamos a hablar sobre los derechos que tienen las personas privadas de la libertad, ¿sí? Hicimos una referencia al artículo 12 del Código Penal, hicimos referencia también a cuáles son esos derechos que están contemplados en la ley de ejecución de pena privativa de libertad, la Ley Nacional 24660, y en particular sobre lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Ejecución Penal de acá de la provincia de Buenos Aires. En ese artículo 9, como mencionamos en su momento, se hace una enunciación, que por supuesto no es taxativa, de cuáles son los derechos que tienen las personas que están bajo encierro, ¿verdad? Allí, si ustedes leen ese artículo 9, se establece que tanto las personas privadas de la libertad con condena firme como quienes están bajo encierro de manera preventiva van a gozar, obviamente, sin discriminación, entre otros, dice, entre otros de los derechos que allí se mencionan, ¿no? Entonces, yo lo que mencionaba y hacía hincapié en el último encuentro es que esa mención a la palabra, a las palabras entre otros, da cuenta entonces de que la enunciación de esos derechos o la mención de esos derechos tiene un carácter enunciativo. Bien, por ejemplo, allí no se menciona, eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con el derecho a votar, por ejemplo, y que es un derecho que sí, que ya se ha reconocido a las personas privadas de la libertad, ¿verdad? Y entonces nos quedamos ahí y dijimos que íbamos a hacer un repaso entonces por cuáles son los derechos que tienen las personas privadas de la libertad, que en principio, como mencioné en los encuentros que hemos compartido, las personas privadas de la libertad tienen los mismos derechos que quienes no están privadas de libertad, con excepción de aquellos que están afectados directamente por la propia situación de encierro, ¿verdad? Esos derechos que tienen las personas privadas de libertad van a tener, sí, unos contornos
van a tener un contenido, una definición distinta a la que tienen quienes están extramuros. Por ejemplo, el derecho a la vida. Ese es el primer derecho que tienen las personas y también las personas privadas de la libertad. Uno podría decir que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, que constituye un prerequisito para el ejercicio de todos los otros derechos, que este derecho, si bien no es absoluto porque admite una restricción gradual, es un derecho obviamente eh, eh, que implica la obligación del Estado de no privar de la vida arbitrariamente a una persona, que implica del Estado la obligación de no solamente no privar arbitrariamente de la vida, sino también desde el punto de vista, digamos, positivo, brindarle a las personas todas las condiciones para que puedan llevar adelante un proyecto de vida, pero en dignidad. Entonces, ahora más que el derecho a la vida, se habla del derecho a la vida digna. Ese derecho a la vida que tienen todas las personas implica también que el Estado se tiene que obligar, por ejemplo, a eh, eh, no incurrir en actos de desapariciones forzadas de personas, en imposición de la pena de muerte. Y en lo que respecta en particular a personas bajo encierro, como dije, ese derecho a la vida, bueno, adquiere algunos contornos que lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Eh, quiero señalar que quienes están bajo encierro eh, son víctimas de manera bastante frecuente de continuas violaciones a este derecho y que constituye uno de los, inclusive, principales problemas que se ven en las cárceles, ¿no? Y esto es así porque hay un importante número de reclusos, reclusas, sobre todo reclusos, que mueren por distintas causas, principalmente como consecuencia de violencia carcelaria y por falta de atención médica adecuada. Y tengan en cuenta que el Estado, entonces, en su posición de garante especial, se obliga a respetar y garantizar el derecho a la vida de quienes tiene intramuros, de quienes tiene allí bajo encierro. Pero a pesar de eso, a pesar de esa obligación, son varias las personas bajo encierro que, repito, mueren como consecuencia de reyertas o violencia intracarcelaria, y el otro factor es por falta de atención médica adecuada, ¿no? Es lo que pareciera ser que el Estado en aparente o en apariencia deja matar o deja morir. La estadística da cuenta efectivamente de esto que estoy señalando. Hay algunos informes que elaboran organismos. Puntualmente me quiero referir a uno que confecciona, por ejemplo, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Hay un informe anual que se llama El Sistema de la Crueldad, ¿no? Allí, en ese informe, el Sistema de la Crueldad, se da cuenta de un importante número de muertes que suceden en el sistema penitenciario, que equivale obviamente a un número significativo de muertes por año, ¿verdad? En donde
según la estadística, si uno toma una franja de periodo de años, de 10 años, por ejemplo, eh, el 70% de las personas que han muerto en ese periodo ha sido como consecuencia de homicidios en las cárceles. Hay un 70% han fallecido como consecuencia de falta de atención médica. Me estaba confundiendo, ¿eh? O sea, en ese estudio lo que resulta es que Hola, buenas tardes. el 70%... Eso le iba a preguntar, ¿de dónde sacó la estadística de que un 70% puede haber fallecido en Reyerta? Yo creo que más. No, por eso estoy diciendo, perdón, me confundí. Atención médica sí puede ser. Sí, me confundí. Es el 70% fallecieron como consecuencia de falta o deficiente atención médica. Que naturalmente ya hablaremos de esto, no estoy con esto atribuyendo responsabilidad al sistema penitenciario, ¿eh? Estoy dando el dato objetivo. Ya veremos qué es lo que tengo que decir en torno, por ejemplo, al derecho a la salud, que lo voy a hacer ahora. Pero en principio, entonces, el 70% falleció como consecuencia de falta de atención médica o deficiente atención médica. El 20% como consecuencia de homicidios, ¿no? De pelea, de reyerta. Y hay un 10% de suicidios también que tienen lugar allí. Morir asesinado por suicidio en una cárcel es 5 veces más frecuente que fuera de la cárcel. Por esta razón, reitero, el Estado, como garante del derecho a la vida de toda persona que se encuentra bajo su custodia, allí el Estado tiene la obligación, obviamente, de prevenir aquellas situaciones que pudieran conducir, ya sea por acción o por omisión, a la violación de este derecho humano fundamental, ¿verdad? ¿Qué opinan de esto? ¿Es así? Efectivamente, hay un número importante de muertes por falta de atención médica, consideran que no. Que es el fiel reflejo de la sociedad. Afuera en la calle falta atención médica, los hospitales públicos están colapsados. Es todo el mismo sistema, doctor. Yo creo que no es que hay que hacer hincapié porque es en el servicio, ¿sí? Porque afuera una persona, un civil, vamos a nombrar, para tener una atención óptima en un hospital público tarda meses en conseguir un turno. Y es una locura que sea así de esa manera. Yo no es por defender a nadie, lo veo que es el total reflejo de cómo estamos hoy como sociedad, ¿sí? Las cosas pasan los cambios sociales, los cambios de actitudes o los cambios de costumbres, no solo pasan en la sociedad, sino que pasan en la cárcel también, porque está atravesado totalmente todo. Sí, claro, sí, por supuesto, no. No es ajena la cárcel a la realidad social, naturalmente. Otro derecho que tienen las personas privadas de la libertad es el derecho a la integridad personal, ¿no? ¿Esto qué significa? Que las personas que están privadas de la libertad tienen derecho a estar protegidas contra todo tipo de actos o amenazas de torturas o contra toda forma de tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Allí el Estado tiene, obviamente, como garante una obligación reforzada de proteger la integridad de las personas detenidas. Es el responsable de la plena observancia de este derecho, ¿verdad? De modo tal que cuando existan indicios de la ocurrencia de, por ejemplo, de actos de tortura, allí las autoridades penitenciarias tienen la obligación de iniciar de oficio, sin demoras, de manera inmediata, una investigación imparcial, independiente, minuciosa, que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, así como identificar también a los responsables
e iniciar, obviamente, los procedimientos de índole administrativa, sancionatoria y también penales que correspondan. Pero este derecho a la integridad personal, vamos a ver que está íntimamente relacionado con la violación de otros derechos que tienen las personas privadas de la libertad, ¿no? Y que son, por ejemplo, el derecho a la salud y a la atención médica adecuada. Esto que también lo destacamos, fíjense en el primer encuentro, en el segundo encuentro, cuando hablamos de los caracteres de los derechos humanos, cómo los derechos humanos están interrelacionados, ¿verdad? Están en interdependencia, cómo juega esa interrelación entre lo que es el derecho a la integridad personal y el derecho a la salud, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos decir en relación a el derecho a la salud y a la atención médica adecuada que tienen las personas que están bajo encierro? Más allá de las particularidades que este derecho presenta, lo que hay que tener en cuenta es que, al menos desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y por supuesto, ustedes me van a decir, y en esto seguramente va a ser así, o lo van a pensar, hay un divorcio muy marcado entre lo que es el deber ser y lo que es lo que sucede en la realidad. Bueno, así, ese es el derecho, para que ustedes entiendan, ¿no? El derecho de lo que se ocupa es obviamente del deber ser. Pero en materia del derecho a la salud, hago esta aclaración porque tienen ustedes que saber que rige lo que se llama el principio de equivalencia de la atención médica. ¿Y qué significa este principio de equivalencia de la atención médica? Significa que los servicios de salud en recinto de privación de libertad tienen que proveer tratamientos médicos, enfermería, dieta apropiada, fisioterapia, rehabilitación y otras facilidades necesarias especializadas en condiciones que sean comparables a aquellas que disfrutan pacientes que no están privadas de la libertad. Y entonces, claro, ahí Hernán me dirá, sí, pero en los hospitales, sí, eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, sabemos cómo es la realidad, pero al menos desde el punto de vista estaría en equivalencia. O sea, la realidad que sería que estaría en equivalencia. Que más o menos, pero me parece, y ustedes lo saben mejor, que las personas privadas de la libertad están en peores condiciones. Se nivela para abajo. Las Están equivalencias son para abajo. Bueno, están en peores condiciones. Porque si no, bueno, no sería una preocupación, ¿no? Si nosotros decimos que están igual que afuera, bueno, sería un dato objetivo, un dato de la realidad, pero que bueno, la preocupación sería para pero que no sería, pero claro, lo que quiero decir es que efectivamente ustedes son conscientes, conocedores de una realidad que no se puede, obviamente, ocultar, que están en peores condiciones, en donde no se respeta el principio de equivalencia de las condiciones. O que al menos, ¿no?, ese principio de equivalencia de la atención médica se acerca a la que tienen personas que no están privadas de la libertad. Entonces, este Doctor, es un ¿le puedo hacer una principio. pregunta? Sí. Usted habló de los informes que hacen los derechos, sí, el Comité Provincial contra la Memoria y demás. ¿Sí? ¿Le hace un seguimiento usted a eso? ¿Lo tiene palpable? ¿Sí? ¿Tiene algún informe positivo de las cárceles de los últimos 10 o 15 años? ¿De lo que usted ha podido ver? Qué buena No. pregunta.
Qué No. buena pregunta. Es que, No es va a que tener lamenta- nada positivo. es que lamentablemente no, porque, a ver, pero no es solamente el dato que uno registra de alguna organización independiente, como es el Comité contra la Tortura, sino que No, de también, cualquier organismo que vienen y hacen. si uno, por ejemplo, analiza por ahí algún relevamiento que se ha hecho desde la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, porque el Comité contra la Tortura, si bien es un ente independiente, funciona en la órbita del Ejecutivo. Entonces, si no vamos, por eso les digo, a algunos estudios, ¿verdad?, que se ha hecho desde la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, es decir, del Poder Judicial, por ejemplo, en lo que respecta a los niveles de agravamiento de las condiciones de detención por el hacinamiento, dan cuenta de que efectivamente la situación más bien se está agravando, ¿sí? Lamentablemente es así. Totalmente. Ahora, el comité que pertenece al Ejecutivo controla al Ejecutivo. Es contradictorio. O hace informes en contra del Ejecutivo. Sí, sí, por eso es un órgano independiente. Sí, pero Por depende del suerte, Ejecutivo. porque tiene una partida presupuestaria que está fija y que no se puede, digamos, manipular. De hecho, ustedes saben que, por ejemplo, el Comité contra la Tortura es uno de los organismos que suele enviar lo que se llaman informes sombra o contrainformes a los órganos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, ante el Comité contra la Tortura, al Comité de Derechos Humanos, al Comité para Protección contra Desapariciones Forzadas, en donde da cuenta con un dato de la realidad crudo, de cuál es la situación de las personas privadas de la libertad en las cárceles bonaerenses, por ejemplo, ¿no? Porque tiene, obviamente, su marco de actuación, de competencia en relación a cárceles de la provincia de Buenos Aires. Pero sí, hace eso. Bueno, y ahora viene la pregunta, porque esa no fue la pregunta. Ahora viene la pregunta. Perdón. Bueno. La pregunta es, si tenemos informes negativos durante tantos años, 10, 15, 20, lo que sean, ¿quién hace algo? Bueno. Eso Es es una... Porque si son todos informes negativos y el sistema va cada vez más para atrás, la cantidad de presos, ahora está el boom porque están todas las noticias, 65.000 presos en la cárcel bonaerense. Habla todo el mundo del número que hay, ¿sí? El sistema judicial está para atrás, nadie habilita vías de nada. ¿Quién hace algo? Nadie hace nada. Y estamos cada vez peor. En ese sentido, me refiero. Sí, es un tema grave, gravísimo, pero que nadie toma las cartas en el asunto o nadie toma el toro por las astas, hablando mal y pronto, pero seguimos en la misma. ¿Sí? El barco sigue andando. Perdón, y discrepo con vos, Hernán. Me parece que ni siquiera se sigue en la misma. Hay un deterioro, porque si uno me dije, si más o menos pensamos que la situación, digamos, se mantiene. Seguimos en la misma. Seguimos laburando bajo estas condiciones, seguimos teniendo problemas, pero los actores. Claramente hay un deterioro, hay un digamos, hay un agravamiento, ¿verdad? En todos los órdenes, pero y en todos los órdenes, fíjense. Por eso yo no sé si hablé con ustedes de esto, ¿no? Y eso tiene que ver, a mi juicio, también con una cuestión cultural. ¿Qué quiero decir con esto, no? A nosotros se nos ha enseñado desde siempre de que el concepto de seguridad está casi ligado con agravamiento de penas, encierro, pero desde el punto de vista de lo que es la seguridad, desde una óptica, desde un prisma del derecho de los derechos humanos, la cuestión es distinta, es mucho más abarcativa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, por ejemplo, mire,
si efectivamente queremos seguridad, los estados tienen que trabajar en 3 direcciones, ¿no? Primero, y tiene que efectivamente hacer ajustes en lo que respecta a la actuación del Poder Judicial. Claramente, es decir, llenar las vacantes, básicamente crear, hablábamos por ejemplo en el encuentro anterior que hay 2 juzgados de ejecución penal para monitorear a una población penitenciaria tremendamente extensa, por ejemplo acá en lo que es el Departamento Judicial de La Plata, y así, y uno podría ir marcando y marcando y marcando. Bien. Entonces, ahí el Poder Profesor, Judicial, perdón, ¿me permitís? Es 2 minutos. Entonces, para terminar la idea, ¿no? Entonces, hay que trabajar con el Poder Judicial claramente, que no haya demoras, que es una vergüenza que para, qué sé yo, en un proceso penal, para llegar a la audiencia de debate pasen 3, 4 años. Bueno, hay que trabajar ahí. Segundo, hay que trabajar claramente también en lo que respecta a, por supuesto, el tema del servicio penitenciario. Hay que profesionalizar el servicio penitenciario. Y profesionalizar el servicio penitenciario implica, por ejemplo, claramente, bueno, mejorar las condiciones, obviamente, de los lugares de encierro. Pero no solamente para quienes están allí alojados, sino también para quienes trabajan allí. Ustedes son plenamente conscientes de que las condiciones de labor en la que se lleva adelante una tarea que es de riesgo, que no se reconoce y que claramente está mal remunerada, bueno, y esa remuneración deficiente es en todos los órdenes. Es en todos los órdenes, ¿no? Hay una remuneración deficiente para el que trabaja, hay una remuneración deficiente para los que damos estas clases. 2 mangos te pagan. Yo me fui de la escuela de cadete porque, en serio, es hasta una burla lo que te pagan. Me fui y dije, no, o sea, ya está, estuve ahí 4 o 5 años, creo, no, o sea, no corresponde, o sea, una cuestión mínima. Mejoren la remuneración o sea, tengo 22 años de docente universitario, título de posgrado, o sea, no. Y entonces hay que cambiar también esa cultura, ¿no? Que le corresponde al Poder Ejecutivo y que tiene que ver con, insisto, profesionalizar el servicio penitenciario y que venga de la mano también con el tema de la construcción de cárceles. O sea, si queremos efectivamente cumplir con el objetivo, la meta de la como le quieran llamar, bueno, no se puede tener lugares de encierro en esas condiciones. Hay que construir cárceles. Ahora, ¿quién se anima a que en su plan de gobierno una de las propuestas sea construir cárceles? Entonces, por un lado, la población, la sociedad pide seguridad. Pero por otro lado no quiere que el Estado gaste en construir cárceles. Entonces esa mentalidad tiene que cambiar. Y hay una tercera pata que también tiene que ver con la seguridad y que bueno, que también hay que profesionalizar a la policía, ¿no? Que la policía trabaje más en labores de prevención, por ejemplo, que también profesionalizar la policía implique mejorar las condiciones de labor de la policía, tener una buena remuneración. O sea, es algo mucho más amplio lo que quiero decir. O sea, no se soluciona solo con elevar el monto de las penas, meter a más gente en la cárcel. Con eso no se soluciona. Perdón, quería decir eso nada más. Teresa, ¿ibas a decir algo y te corté? ¿Querías decir algo, Teresa? ¿No? Bueno, entonces, vuelvo al tema. Entonces,
las personas privadas de la libertad Perdón, tienen derecho... profesor. Ah, No, perdón, era con profesor. respecto a lo anterior de la falta de atención médica, que también pensaba que salud trabaja por otra línea, ¿no? Y entonces, por ahí Bueno. quizás esto hace mucho tiempo que es así, que yo tengo uso de razón, que sabemos que sanidad, por ejemplo, en el servicio penitenciario, no hay médicos, no hay enfermeros, eso se sabe, y tampoco se mejora, o sea, no se invierte en eso. Entonces, por ahí, desde este lado, nosotros que cumplimos otra función, si bien estamos en un momento donde hay más capacitaciones, hay formaciones, tenemos mucha gente que lo está haciendo, pero bueno, la realidad es que a veces en la unidad donde yo estoy es lamentable que los médicos tienen que estar 24 horas y vos al mediodía no encontrás a nadie, se fueron, o sea, estas cosas no pasan de Claro. ahora y no ha mejorado. Habrá que revisar esa decisión de si, digamos, la atención médica la tenga que, digamos, garantizar el Estado por fuera de una institución ajena al servicio penitenciario. No Seguro, sé, de tal hecho, vez. acá la mayoría de las situaciones que pasan, o de hecho, sí, básicamente a veces no tenemos y todo sale a la calle, digo, el hospital. Por eso, tal vez merezca una revisión, ¿eh? Pero fíjense, las personas privadas de la libertad entonces tienen derecho a la salud. ¿Qué incluye eso? Bueno, que se le garantice revisión médica regular, atención, tratamientos adecuados, eh, eh, comprende también el derecho fundamental a vivir en un entorno que no genere o exacerbe enfermedades o deficiencias mentales. Y en esto, por ejemplo, desde el Poder Ejecutivo se han tomado, a mi juicio, algunas decisiones equivocadas, ¿no? Ustedes lo saben, por ejemplo, cuando yo digo que el derecho a la salud comprende el derecho a que se esté alojando a personas en entornos que no generen o exacerben enfermedades. El clásico ejemplo de el complejo penitenciario de San Martín, que se construyó encima de un basurero, ¿no? Del SEAMSE. Entonces, o sea, ¿a quién se le ocurrió? En serio, ¿a quién se le ocurrió construir un complejo penitenciario encima de un basurero abierto? La Y plata que alguien gastó lo el permitió Estado, también. la plata que gastó el Estado para rellenar eso. Ustedes saben que quienes están alojados en San Martín tienen granos en los brazos, saben que el agua no se puede ingerir, porque obviamente la napa está contaminada, que han tenido que gastar mucha plata para tener agua desde otros lugares. Entonces, hay algunas cosas que son inexplicables, ¿no? Porque si nosotros fuéramos Japón, donde no hay territorio, pero dígame si en la provincia de Buenos Aires no hay suficiente extensión de tierra como para tomar la decisión de construir cárceles en otro lugar, y no ahí. Nunca lo comprendí. Pero bueno. eh, A alguien le la atención, convendría. y seguramente. Entonces, si bien, fíjense, si bien desde los organismos internacionales de protección de derechos humanos se ha sugerido que la atención médica no tenga vínculos con las autoridades penitenciarias, porque también hay que hacerse cargo que cuando eso funcionaba de esa manera, había muchos casos en donde se acreditó niveles de connivencia, ¿verdad? Niveles de connivencia de médicos que pertenecen a la institución penitenciaria que hacían la vista gorda ante hechos, obviamente, de, de- 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 de lesiones a la integridad física de los que estaban alojados allí en esos lugares.
por esa razón que se tomó, digamos, esta decisión de que la atención médica no tenga vínculos con la autoridad penitenciaria. Ahora, está bien, se hizo, no depende del servicio penitenciario, pero tampoco es entendible que, por ejemplo, una unidad penitenciaria que tenga 700 internos, haya un médico o un enfermero en una guardia. Eso ustedes lo saben. Eso ustedes lo saben. O de que cuando le pasa algo, muchas veces, por ejemplo, en las instituciones carcelarias no hay, por ejemplo, unidades de traslado de emergencias, no hay ambulancias. Son pocas las que tienen ambulancias. Y entonces, ¿a qué se recurre? A algún tipo digamos, de comportamientos que parecieran ser como hasta humanamente exigibles, pero que muchas veces, hasta ahora creo que no ha pasado, pero les puede tener aparejado muchísima responsabilidad a quienes toman la decisión, por ejemplo, de trasladar a un herido de gravedad en su auto particular. Pero esto me lo han contado varias veces. Gente del servicio penitenciario que me ha dicho, no, doctor, mire, ¿sabe qué? No, ¿qué quiere? ¿Que lo deje morir? No, lo subimos a mi auto y además hemos tenido que estar deambulando por hospital porque no lo querían allí recibir. Ahí es donde sale a relucir la función del penitenciario realmente, como nos tienen catalogados y como nosotros desempeñamos nuestra función. Dejamos el alma, ¿sí? Dentro de nuestro trabajo dejamos un montón de cosas y sin embargo el trabajo siempre sale adelante porque la premisa fundamental de nosotros es el trabajo sin novedad, ¿sí? Y el sin novedad significa hacer todo el esfuerzo posible para que el trabajo salga, poniendo a veces el cuerpo, poniendo en muchas ocasiones de la economía nuestra para que esto funcione. No digo sin tapujos, sin ningún problema, porque siempre lo hablé de la misma forma. Y yo creo que diciendo la verdad, o más allá que a alguno le incomode o le moleste, es la pura realidad de cómo nosotros vivimos, ¿sí? La función día a día. No es que hago, no, que soy un chorón ni nada por el estilo. Lamentablemente es así como se vive, cómo se trabaja y cómo se lucha día a día con todas las cuestiones que nosotros tenemos dentro de acá del servicio. Y que no se ven porque es un trabajo invisible, ¿sí? ¿Por qué? Porque los muros no se abren, ¿sí? Los muros se cierran cada vez más, por más que digan que la cárcel está abierta a la sociedad, es mentira. Acá está el depósito de todo lo que la gente no quiere tener en la calle, ¿sí? Lo que la justicia encerró, la policía encerró, ¿sí? Y nosotros tenemos que lidiar día a día. Es lo que uno elige. Yo lo elegí hace casi 22 años, pero bueno, sigo firme con mis convicciones. Es así. Y sigo dejando mucho tiempo, muchas cuestiones de mi vida para que el laburo siga saliendo adelante. Es así. Y así se lo va a decir cualquiera que hable acá en este curso o en cualquier lugar que sea un penitenciario, se lo va a decir y se lo va a explicar así de esa manera. Sí, Con las claro. mismas palabras que yo por ahí se lo estoy diciendo, pero bueno, se lo va a ver reflejado así. Uh-huh. Entonces, también fíjense, y esto también ustedes lo verán, ¿verdad? Que hay, por ejemplo, personas privadas de libertad que tienen enfermedades graves, enfermedades crónicas, terminales. Los órganos de protección de derechos humanos les han dicho, mire, no tienen que permanecer en establecimiento carcelario. Se le tienen que dar medidas alternativas. O sea, no tiene sentido, ¿no? Excepto que el Estado demuestre que puede asegurar de que, bueno, de que tiene unidades adecuadas de atención, que le van a poder brindar tratamiento especializado, que tienen espacios, equipos, personal calificado, provisión de medicamentos, de alimentación requerida. Pero si no se cuenta con todo eso que en el plano de la realidad es así, bueno, hay que permitir estas medidas alternativas a la prisionalización. Pero sin embargo, ahí también, ¿no? Pareciera ser que la justicia no tiene muy en cuenta eso. Y también
hay muchas denuncias digamos, de situaciones particulares en donde personas privadas de la libertad que están con una enfermedad terminal están todavía allí, bajo encierro. Pero la justicia no lo tiene en cuenta, no lo permite y esas personas están a nuestro cuidado igual de todas maneras, ¿no? Y la realidad es que nosotros no lo decidimos. Qué mejor para nosotros que esa persona que realmente tiene una enfermedad terminal estuviera en el domicilio. Y sin embargo siempre recae sobre el servicio penitenciario, ¿no? Nadie habla. No, el juez no otorga, no, es el servicio penitenciario que lo tiene muriéndose en la cárcel el personal, ¿no? Más que nada, o sea, no se ve Claro, desde otro lugar. y como decís vos, Teresa, no es una decisión del servicio penitenciario. Es una decisión claramente pues, judicial, ¿no? Entonces, ahí obviamente la norma debiera ser, mire, ante un caso de eso, ya está, déjalo extramuro, ponerle una tobillera, o sea, hay medidas alternativas a la privación de la libertad. Pero sin embargo, parece ser que si es que no se tiene un buen abogado que esté insistiendo, que esté allí presentando escrito, a una persona difícilmente se la otorgue. Salgamos del derecho a la salud para avanzar, pero otro derecho que tienen las personas privadas de la libertad es el derecho a no ser alojadas en condiciones de hacinamiento, ¿no? Y esto, bueno, ahí Teresa sea con la manita. Y esto tiene que ver obviamente con un agravamiento de las condiciones de detención, ¿verdad? Es decir, mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, no lo digo yo, lo ha dicho el Poder Judicial, lo han dicho los órganos internacionales de protección de derechos humanos. Mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento constituye una violación a su derecho a la integridad personal. Además, el hacinamiento, como ustedes lo saben, obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios, ¿no? Como la salud, el descanso, la seguridad, el régimen de visita, el trabajo. El hacinamiento ocasiona un deterioro generalizado en las instalaciones físicas. El hacinamiento provoca, obviamente, serios problemas de convivencia. ¿Y eso qué hace? Y bueno, favorece la violencia intracarcelaria. En la provincia de Buenos Aires, como ustedes bien lo han dicho, alguien por allí lo mencionó, hay alrededor de 65.000 personas que están privadas de libertad. Un número que realmente asombra, porque según la estadística, en el 2018 creo que eran 40.000. Entonces fíjense en qué poco tiempo aumentó exponencialmente el número de presos, ¿verdad? Y es un número que de alguna manera está mitigado por también el número muy importante de juicios abreviados que se realizan. Yo les puedo asegurar que en la medida en que se puede, desde los juzgados te llaman para hacer un juicio abreviado. Un juicio abreviado, y si las condiciones obviamente lo permiten, con condena de ejecución condicional. Entonces, pero a pesar de eso, fíjense que el número es realmente alarmante, ¿verdad? Es alarmante. Y es alarmante porque, bueno, porque también en la provincia de Buenos Aires
no hay suficientes unidades carcelarias como para albergar a todo este número digamos, de personas, ¿verdad? Si mal no recuerdo, hay algo así de más de 60 establecimientos entre cárceles, alcaidías, unidades hospitales, unidades de tránsito. Pero fíjense que en la provincia de Buenos Aires, si yo digo que al 2018 habían alrededor de 42.000 personas y ahora hay, obviamente, 65.000, estamos hablando de que ya en el 2018 había problemas, porque en el 2018 se alojaban a 42.000 personas en lugares que estaban preparados para alojar 20.000. Ahora estamos hablando de 65.000 en lugares que están efectivamente preparados para alojar a 20.000 también, porque no se han construido nuevas cárceles. Ahora, 5 cárceles, del 18 a la fecha. 5 cárceles. 5. Más alcaidías, bueno, alcaidías es otro tema también que pertenecen al servicio, pero también tienen interno, pero son alcaidías. Una población de 200, 300, alguna, 100, 50, otra, no tienen un número fijo. Pero si hablamos que subió un 50% la población, ¿sí? Había 40 y pico mil presos, con 57 cárceles, 58, en ese momento, 57 creo. Y ahora hay 61 cárceles, o 4 cárceles que se construyeron más alcaidías, para albergar una totalidad y una suba de 20 y pico mil presos. O sea, los números son alarmantes, ¿eh? Los números realmente son muy alarmantes, pero muy alarmantes. Entonces, fíjense, y todo esto se da a pesar de que ustedes saben que en el año 2005, en el mes de mayo, creo que fue el 3 de mayo del 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia en un caso que se conoce como el caso Berbisky-Horacio sobre habeas corpus. En el caso Berbisky-Horacio sobre habeas corpus, que es un caso en donde el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Berbisky, en ese momento, obviamente planteó un habeas corpus colectivo denunciando agravamiento de las condiciones de detención en las cárceles, sobre todo de provincia de Buenos Aires y de Mendoza. Pero en esa sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, repito, en mayo del 2005, el máximo Tribunal de Justicia de nuestro país instruyó a la Suprema Corte de Justicia acá de la provincia a que de manera urgente haga cesar, así dijo, haga cesar toda eventual situación de agravamiento de las condiciones de detención que importen un trato cruel, inhumano o degradante. Y dijo, y el hacinamiento lo es. Es decir, el máximo Tribunal de Justicia está diciendo, mire, el hacinamiento es un trato cruel, inhumano o degradante. En ese fallo le dijo a la Suprema Corte, haga algo. Usted tiene que hacer cesar de manera urgente esa situación. 2005. ¿Me siguen? Sí, hoy a 10 pasaron? años estamos peor, porque No, creo que todas las no. cárceles A tienen 10 el no. doble. Teresa, pasaron 20 años. 20 años, bueno, el doble. Creo que todas las cárceles tienen, por ejemplo, en la unidad 38 tiene un alojamiento, una capacidad más o menos para 700 privados de libertad y están hoy a 1.200, por ejemplo. Perdón, ¿cuál es la capacidad? La unidad 38 de mediana seguridad, tiene una capacidad de 700. Hoy, al recuento, yo ahora miro y hay 1.200 internos.
O sea, son Y creo que todas las 500 de más. cárceles, claro, creo que todas las cárceles deben estar en las mismas condiciones. Ujú. Sí, con seguridad. Sí, con seguridad, porque en algún lado tiene que estar alojada esa población que hablamos de 65.000. Esperen que voy a prender la luz. Y además también hay que tener en cuenta que los niveles de hacinamiento no son los mismos, no son uniformes en todas las unidades carcelarias, ¿verdad? Hay algunas en donde, obviamente, el nivel de hacinamiento es mucho mayor. Porque en el caso que vos mencionabas, bueno, decía, hay 500 más que no debieran estar. Pero hay cárceles en donde ese número es exponencialmente mayor. ¿Ustedes conocen de alguna unidad penitenciaria en donde el hacinamiento sea ya insostenible? Agarrame la cosa. ¿Conocen, digo, pueden En la compartir que yo, algún? en la que yo estoy es para 483 y había 1100. Ahora lo bajaron un poco por una Imagínense, casi mejor. el 150% de más. Sí. 150% de más, un disparate. Yo no sé si hay uno de los chicos acá de la unidad 2, pero también debe estar 100%, deben tener el doble. Creo que tienen para alojamiento 1000. No sé si hay uno de los chicos, pero están pasados. Pero una locura. ¿Hay alguien de la unidad 2? No quiero meter la pata, pero no sé si no anda cerca de 3.000. Y Cristian, ¿y con capacidad inicial estimada para cuántos? El que estaba hablando era Hernán, profe. Ah, perdón. ¿Y con capacidad para cuánto, digo? Creo que Sierra tiene algo de un total de 1.200, 1.400. No sé si llega a ese número. Porque Creo se que fueron está modificando. sí, alrededor de 1000. Las cárceles originarias tenían una capacidad, después se fue modificando. La gran mayoría le fueron modificando el número. ¿Sí? Pero no hay ninguna que no esté por debajo del 50%, 60, 70 debe estar, mínimamente. ¿Sí? Yo, Teresa, te corrijo, creo que Sierra, la 38 es igual que la 42, creada en el 2006, con una capacidad de 488 real, ¿sí? Real por plaza, después sin Ah, está modificación. bien. Yo entendía que era 680, pero bueno, ahí, igual, peor entonces. Estamos. Las cárceles hechas todo el 500 más o menos de población real. Después se fueron modificando y obviamente se han llegado a estar 1.200, 1.300, ¿sí? Pero hoy no baja ninguna de cárcel de 500, 600, no baja de 1.000 y pico. Y cárceles de 800 o 1.000 presos están en 2.000, 2.000 y pico. Es una La locura. gran mayoría. Una locura. Una locura. Sobre todo considerando también no solamente los niveles de hacinamiento, sino el nivel de deterioro que tienen esas cárceles. Hay algunas cárceles que, como ustedes saben, fueron construidas en 1877, ¿verdad? Pero bueno, en relación a esto, a lo que tiene que ver con ese derecho a no ser alojadas en condiciones de hacinamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso contra Venezuela, el caso está allí en la cátedra virtual, se llama el caso Montero Aranguren y otros. Es una situación que sucedió en una cárcel de ahí de Venezuela, se llama el Retén de Catía. En ese caso, la Corte Interamericana dio
como una suerte de estándar de lo que a su juicio se entiende como un espacio físico ocupado por cada privado de libertad que no implicaría nivel de hacinamiento, ¿no? Y dijo que, por ejemplo, 7 metros cuadrados por cada prisionero es una guía aproximada y deseable para una celda de detención. 7 metros cuadrados, ¿sí? Es casi ilusorio, ¿verdad? Dista mucho, claramente, por esto que estamos hablando de, digamos, las condiciones en las que se encuentran alojadas la persona privada de la libertad en la provincia de Buenos Aires. ¿O ustedes conocen algún caso en donde una persona disponga de 7 metros cuadrados? Bien, otro derecho que tienen las personas privadas de la libertad es el derecho a una alimentación adecuada, ¿no? Las personas privadas de la libertad tienen derecho a que la alimentación que se les brinde en los centros penitenciarios sea de buena calidad y que tengan valor nutritivo suficiente. Sobre este derecho, las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, esa la regla Mandela, en su regla número 22, establece que toda persona privada de la libertad tiene derecho, ¿verdad?, a recibir en las horas acostumbradas, dice, una alimentación de buena calidad, bien preparada, servida, y que tenga valor nutritivo suficiente para mantener la salud y las fuerzas. Entonces, en relación a esto también, acá, si bien en la provincia de Buenos Aires, cómo se garantiza este derecho a la alimentación adecuada, no es uniforme, en el sentido de que, como ustedes saben, hay algunas unidades penitenciarias que se manejan con las viandas provistas por un servicio de catering, ¿verdad?, a cargo de empresas particulares, y hay otras unidades penitenciarias en donde todavía, bueno, hay cocina. Entonces, a mí me gustaría que me den ustedes su punto de vista sobre cuál de los sistemas les parece el más conveniente o si puede haber alguna tercera modalidad de, digamos, de garantizar este derecho. Acá en la unidad donde yo trabajo hay una empresa de catering. Los primeros dos años que hubo empresa de catering había una empresa. Esa empresa, la comida era desastrosa. Para todo el mundo, no hablo para todo, personal y interno. Esta empresa que está ahora hace un año ha mejorado muchísimo. Bien, Y yo creo que nadie se puede quejar de cómo se come. Bien, entonces, ¿usted considera que hubo una mejora sustancial? Sí, sí, Perfecto. acá en la unidad 38 también comenzó este año con el catering y ha mejorado mucho. Creo que es lo que más ha funcionado hasta ahora. ¿Y alguna unidad penitenciaria en donde todavía haya cocina, haya ranchada? Profesor, entre los dos sistemas, A ver, Roberto. creo que el que mejor funciona es el de la empresa de catering. La cuestión está en la calidad de los materiales, de la materia prima. Porque, digámoslo así, por papeles figura que bajan una cosa y en la práctica se bajan otra. Mm, Eso es lo que Bien. falta. Falta que supervisen un poco más las empresas de catering, porque tienen un contrato firmado. No van a dar de comer porque son una fundación. Son una empresa que cobran por cada plato de comida que dan. Debería haber más. Pero ustedes entonces consideran que hay tal vez actos de corrupción ahí.
No sabría cómo llamarlo, pero hay falencias. Porque si el Estado contrata para que a mí me proporcionen, qué sé yo, no sé, un dulce de leche, marca La Serenísima, y no me viene ni el dulce de leche o dulce de leche marca Pepito, bueno, es otra cosa. Porque de eso se trata, ¿verdad? Contratar un catering. O sea que el Estado pone las condiciones. Quiero que le den esto, está tasado. Pero Debería bueno, haber más auditorías. más auditorías. Bien. Entonces, pero ustedes, claramente por lo que advierto, ustedes consideran que se garantiza de mejor manera mediante un catering, entonces, un servicio Hablo de de donde yo vianda. trabajo, hablo de donde yo trabajo, sin auditoría y sin nada, aún así es mejor la comida del catering que la que proveía el servicio penitenciario. Acá la empresa catering trae todo el alimento crudo y se cocina acá. Hay internos que cobran por trabajar en la empresa, tienen un sueldo y cocinan acá en la cocina de internos. Eso no sabía, hay como una precocción, digamos, que se hace. Sí, lo que tiene esta empresa que está ahora, que toda la semana trae la carne, trae las verduras, la fruta, bastante buena calidad, no digo que sea lo que corresponde, pero es bastante buena calidad y si miras para atrás es beneficioso lo que trae. Claro. Bueno, Al margen de la calidad de alimentos y lo que estamos hablando, la empresa de catering también capacita, tanto al personal como a los detenidos, da cursos de cocina, de manipulación de alimentos y esas cuestiones, entregan diplomas, o sea, son cursos Sí, certificados. ayer se finalizó con 20 capacitaciones para internos. qué bueno eso. Bueno, qué bueno. Bueno, el que tiene el micrófono abierto le pido que lo cierre porque se escucha ahí un sonido. Bueno, otro derecho que tienen las personas privadas de la libertad es el derecho de acceso al agua potable y de contar con servicios sanitarios con condiciones de higiene y privacidad. Otro derecho que tienen es el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a la recreación. La educación, el trabajo, la recreación son funciones esenciales, ¿verdad?, en los centros penitenciarios, y que tienen que ser brindadas con el fin de promover la rehabilitación y la readaptación social de la persona privada de la libertad. En lo que respecta al trabajo penitenciario, ustedes allí mencionaban que estas empresas de catering contratan a personal que trabajan, que les pagan un sueldo. En la provincia de Buenos Aires, la ley 12.256 de ejecución penal bonaerense regula sobre el trabajo en las cárceles, ¿no? Estableciendo cuestiones técnico-administrativas, modalidades, horarios, y eso. Pero en relación a esto, hay también una cuestión ahí como para ser debatida en lo que respecta, ¿verdad?, al trabajo en las cárceles. ¿Por qué? Porque si bien la ley de ejecución de pena privativa de libertad, que es complementaria del Código Penal, establece que el trabajo constituye un derecho, pero también un deber del interno, señala la ley de que cuando se trata del trabajo en las cárceles, rigen algunos principios, tales como que, bueno, si hay trabajo tiene que ser remunerado, ¿verdad? Que se tiene que respetar la legislación laboral y de seguridad social, que ese salario no tiene que ser inferior a las 3/4 partes del salario mínimo vital y móvil, que como ustedes saben se llama peculio, pero también
en la realidad, obviamente, somos conscientes de que hay alguna forma, digamos, de trabajo en las cárceles que claramente no respetan la legislación laboral. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la remuneración, ¿verdad? Imagínense trabajar por lo que son las 3/4 partes del salario mínimo vital y móvil, es una miseria. El salario mínimo vital y móvil en la actualidad creo que rondan los 322.000 pesos. Imagínense. Y a veces muchas El peculio, empresas... debe ser. No sé si ¿Perdón? alguien sabe cuánto está un peculio. No sé si alguien acá sabe cuánto pagan el peculio. Pero debe ser irrisorio. Y entonces, si se habla de trabajo, como todo trabajo, tiene que ser una actividad en donde la persona pone a disposición su fuerza de labor y como contraprestación tiene que recibir, obviamente, una remuneración. Hay también ahí para revisar toda una cuestión, ¿verdad? Pero bueno, se la dejo ahí como para pensarlo. Otro derecho que tienen las personas privadas de la libertad es el derecho a recibir visitas, a mantener y a desarrollar las relaciones familiares, ¿no? Este es un derecho que, como ustedes saben, es muy importante en lo que tiene que ver con digamos, esa vinculación que tiene que tener, ¿verdad? El interno con el mundo exterior, que se valora y mucho, y que el Estado tiene que efectivamente garantizar, que tiene que promover, y en donde también desde el Estado todavía se siguen sosteniendo algunas prácticas inadecuadas que vienen efectivamente a constituir un obstáculo en ese tejido de vinculación del interno con el mundo exterior, con sus seres queridos, con sus parejas, con sus amistades, y que tiene que ver muchas veces, por ejemplo, con cómo se llevan adelante, por ejemplo, algunas inspecciones cada vez que se concurre a visitar al interno. Ustedes han visto, hay una película ahora de Natalia Oreiro que se llama La mujer de la fila. ¿La han llegado a ver? Está en Prime Video. ¿Alguno de acá de los la han Sí, visto? sí, yo la vi, profe. ¿Qué te pareció, Roberto? ¿Te pareció sobreactuado? ¿Te pareció que es así? Me gustaría tu opinión. Y algunas partes sí son sobreactuadas. Pasa que al público en general le gusta el morbo de los malos tratos y esas cosas, eso digamos lo que está impuesto y creo que el director de la película hizo lo que más vende, ¿no? Las actitudes que más venden. Es el tema del trato a la comida y eso yo no lo he visto que lo hagan en provincia, ¿no? Porque eso aparentemente está ambientada en el federal, es medio difuso también, pero hay prácticas que no se realizan, no se condicen con la realidad. Bien, o Sí, sea, quizás yo creo en otro momento que perdón, pasaba, pero eso te hoy iba ha a decir, cambiado Teresa. mucho. Tiene razón lo que dice Teresa, porque Roberto, claro, tal vez, ten en cuenta que la película está ambientada en el 2002, de algo de cómo sucedía en el Sí, sí, sí. 2002, ¿no? Sí, por eso mismo, pero hay cosas que no se condicen con la realidad, digamos. Están como exageradas, digamos. Bien, entonces, en lo que respecta, por ejemplo, a las inspecciones que se llevan adelante en las unidades carcelarias cada vez que alguien va a visitar a un interno o una interna.
¿Ustedes consideran que en el estado actual, ahora, algunas prácticas intrusivas, ofensivas a la dignidad, ya no se cometen? ¿O consideran que hay algunas cosas ahí en el intermedias que se podrían mejorar? Yo creo que ha cambiado muchísimo y que hoy el trato es totalmente diferente, el personal también ha cambiado y la verdad que se mira desde otro lugar, creo, por muchas cuestiones, porque también fueron cambiando las reglas, los modos, y la misma visita inclusive sabe hasta dónde se puede requisar y no, y en algún momento hasta lo pueden marcar. Yo hablo por ahí del lugar acá donde estoy, donde hay mucha gente que va de visita, que es de acá de la zona, y conocen todo paso a paso, y la verdad que el personal costó, pero ha cambiado muchísimo, para mejor creo, ¿eh? Ujú. Porque, digamos, por ejemplo, tuve, porque en realidad lo tuve, en el primer trimestre de este año, un alumno en contexto de encierro que me contaba bueno, que lo que más le apenaba a él era que su hijo de 13 años no iba a visitarlo a la cárcel, ¿no? Entonces, yo le pregunté por qué. Y él lo que me dijo es que la primera vez que fue, le pidieron que se baje el pantalón, le pidieron que se baje los calzoncillos, que se agache, y que eso le dio mucha vergüenza, y que no quiso ir Cuesta más creer que haya a pasado eso. visitarlo. Me Cuesta contó creer que haya eso, pasado eso. me contó eso. No me dijo Pero, de qué lugar ni de nada, pero bueno, no, pero se podría solucionar si el Estado pone de su parte. 65 escáneres de aeropuerto y chao, y bueno, evitamos un montón de cosas. eso, ¿verdad? Es de, bueno, Por más que no eso. se llegue a esa práctica, llegar a esto que pasó este niño en este caso, de todas 13 maneras años. siempre es invasivo. Y para mí, ¿no? Me pongo a pensar en una nena, un nene, 12, 13 años, por más que no tengan que desnudarse todo, o no sé si en otro tiempo pasaba, no deja de ser invasivo, es una criatura, son chicos que uno piensa desde el lugar, yo como madre, no tendrían que pasar por eso. Bueno, lamentablemente, sí, o sea, si tienen familiares y también esto, como decía usted, de no perder el vínculo por ahí con la familia y con el afuera, y tiene derecho a verlo, y él tiene derecho a visitarlo, y el interno a recibirlo, ¿no? A tener su visita. Pero para mí eso, ya llevarlo, me parece totalmente invasivo. ¿Qué quiere que le diga? Para mí personalmente, yo trabajé en visita y es doloroso ver que los chicos tengan que pasar por esa situación. Todo, todo el proceso. Acá vienen colectivos del conurbano a la 1, a las 2 de la mañana a hacer cola, que había pasado en todos lados igual, pleno invierno, 3 grados bajo cero, no, me parece toda una locura, pero es la realidad, pero existe. Y Teresa, ¿y vos considerás que se podría evitar todo eso? O sea, que se puede establecer algún tipo de procedimiento que no obligue, por ejemplo, como vos decís, a que venga un micro a las 3 de la mañana, que tenga que estar ahí en la fila, largos tiempos para poder ingresar. Quizás a veces, pero bueno, es imposible, no sé, un acercamiento, pero ¿cómo hacemos para que estén todos en el mismo lugar y no hay cárceles en cada uno de los lugares de la provincia? Eso sería por ahí, esa parte, no hacerla tan larga, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones. Pero bueno, después hay cosas que creo que nos exceden porque, bueno, la verdad es que para cada uno
una solución, sinceramente, no sé. Pero por ejemplo, ¿no? En el año 94, fíjense, 94, ¿no? La República Argentina recibe una denuncia ante la Comisión Interamericana por parte de un hecho que había sucedido en el complejo penitenciario de Ezeiza, en donde a una niña de 12 años, que iba a ver al padre, le realizaron una inspección vaginal intrusiva por parte de personal del servicio penitenciario que no era médico. Entonces, a raíz de ese caso, obviamente, el caso se llama X e Y. A raíz de ese caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le atribuye responsabilidad internacional al Estado argentino por esta práctica. Y como recomendación, ya en esa época, le recomiendan la instalación, por ejemplo, como ustedes dijeron, de algunos mecanismos como escáneres para evitar este tipo de prácticas intrusivas que efectivamente atentan contra la dignidad. Que no me digan que no se usaba el espejito de colores. No me digan que en el año 90 no se realizaban inspecciones vaginales, anales, intrusivas. Y a mí me consta, porque en algunos cursos en los que he tenido la oportunidad de estar con personal penitenciario, hubo uno que me dijo inclusive que parecía que era necesario, porque yo lo que le cuestionaba era, pero dígame, ¿qué puede transportar en la cavidad vaginal una niña? Y él se justificó, un personal del servicio penitenciario, de que en una oportunidad había ingresado una bala. Me pareció, nada, muy, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, pero bueno, pero yo digo, el hecho, por ejemplo, de instalar escáneres, ¿no solucionaría todo esto? ¿Tan costoso puede ser? O sea, si a uno le dice, vos te tenés que comprar un escáner, es imposible, ¿no? Pero estamos hablando del Estado, el Estado. Y porque no conozco una unidad penitenciaria que tenga un escáner. O sea, está bien, no podemos comprar 60 escáneres, es mucha plata. Bueno, por lo menos que me digan, mire, empezamos por 2. Un año compramos 2, no sé, algo. Pero no es inentendible por qué razón no se toma esa decisión. El federal tiene, Eso profesor. facilitaría muchos conflictos que hay dentro de la unidad por el tema de la requisa femenina. Y pero por Disculpe supuesto. la intervención, profesor. El tema de los escáneres, yo en otra materia que tuve, el Servicio Penitenciario Federal también los dejó de usar porque el Comité de la Tortura, al ser el escáner, utiliza rayos X. Y sabemos que el rayos X hace un daño celular ínfimo, porque es ínfimo, es del 0,01 me parece, una cosa así, no sé bien con exactitud, y el Comité de la Tortura se agarró de ese daño y la Nación le dio lugar, entonces no se dejó de utilizar en el Servicio Penitenciario Federal y por supuesto en el Servicio Penitenciario Bonaerense no se va a utilizar porque ya hay antecedentes de que no, el Comité contra la Tortura no quiere que se utilice ese sistema. Ah, buen dato, eso no lo tenía. No sé si es razonable. Cuando uno viaja, pasa por un escáner y bueno, me parece que los niveles digamos, O sea, el Comité de la Tortura de está daño pensando tienen que otras ser cosas. mínimos. Sí, profesor, la 4 federal tiene el escáner para los internos. Por eso he llevado y paso por el escáner.
¿Pero qué? ¿Acá La de 33 la provincia de del Buenos federal. Aires? ¿De la provincia de Buenos Aires? Sí, de la federal de... Sí, Ah, la federal, la federal. unidad 4 federal. Sí, Ah, federal. pero en la Creo que ellos tienen provincia la de Buenos 33. Aires. Pero en la provincia de Buenos Aires no hay En la ninguna, provincia ¿no? no vi. No hay ninguno. Pero sí en la federal sí. He llevado interna y lo pasan por el lejano. Sí, a los internos lo pasan, pero a la visita no. Interesante eso, Hernán. Lo voy a investigar, ¿eh? Interesante. Pero bueno, eh, digamos, me parece que utilizar este tipo de procedimientos, como ustedes dicen, es beneficioso. Tanto para ustedes, porque no generaría, obviamente, o no exacerbaría por ahí esa situación. Y bueno, y también sería algo más digno para quien va de visita, ¿verdad? No tener que someterse a este tipo de inspecciones. Y en relación con el tema de los traslados, en donde obviamente la separación de las personas privadas de la libertad de su familia de forma injustificada, o sea, trasladándola, por ejemplo, a lugares muy distantes de donde tenían su domicilio, implica una afectación a el derecho a no ser víctima de injerencias en la vida familiar. Y Argentina ha tenido hay un caso que tramitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a mi juicio tremendamente grosero, ¿no? En donde el caso se llama López y otros, que es del año 2019, en donde la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional de Argentina porque trasladó a 3 personas privadas de la libertad a cárceles lejanas de la provincia de Neuquén. Era el Servicio Penitenciario Federal. Entonces, fíjense, eran naturales de Neuquén, uno se lo trasladó a 800 kilómetros y al otro se lo trasladó a 2000 kilómetros. Sí, claramente, obviamente, se los trasladó sin una evaluación previa ni posterior, en los efectos que eso podía tener en la vida privada, en las circunstancias familiares. Allí la Corte Interamericana enfatizó en que el Estado incumplió con esa obligación de llevar adelante, de realizar acciones para proteger a las personas contra injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada y familiar, y así como también esa obligación de favorecer, obviamente, esa cercanía, ¿verdad? Ese respeto afectivo por la vida familiar. Entonces, dijo que esos continuos traslados produjeron afectaciones al bienestar físico y psicológico de las personas privadas de la libertad, con efectos en sus familiares. Entonces, también hay todo un tema con el tema de los traslados que por suerte ahora ya con el tema de los traslados sabemos que también hay algunas circunstancias claramente que están ya más reguladas en lo que respecta a estos procedimientos, ¿verdad? En donde ya hasta no hace mucho los traslados eran inclusive hasta una suerte hasta podía, digamos, se daban situaciones de arbitrariedad. Pero bueno, ahora con el protocolo Sí, pero que se tiene que observar cada vez que se traslada una persona, por ejemplo, la prohibición de la utilización de gas pimienta. Sí. ¿Alguien quería hablar? No, que yo decía que hay muchos de los traslados que están amparados en el fallo, sí, que usted nombró, que es el 107-609, que es el de Berbisky, por cuestiones de seguridad. No son arbitrarios Sí. algunos, sino que hay algunos que son por cuestiones de seguridad. Están amparados en un punto del fallo. Bien.
Bueno, entonces, nada, eso tenía para compartir en torno a derechos de personas privadas de la libertad. Hay material suficiente en la cátedra virtual. Los temas que se van a evaluar para el segundo parcial claramente se han achicado, y nada, yo soy por lo menos de la idea siempre de evaluar lo que yo abordo en clase, ¿sí? Así que a no preocuparse, que para este segundo parcial, ¿sí?, lo que vamos a hablar es sobre el derecho a la libertad personal, que hemos abordado el tema aquí en los encuentros, sobre derecho de personas privadas de la libertad. Son esos dos temas, porque no hemos tenido oportunidad de abordar, por ejemplo, esto de protección específica, ¿no? Mujeres, por ejemplo, personas con discapacidad en contextos de encierro. No lo hemos podido abordar y tampoco yo lo voy a evaluar. Así que son dos temas. Entonces van a tener la oportunidad de poder efectivamente responder satisfactoriamente al cuestionario que van a tener ustedes disponibles el miércoles que viene, ¿sí? Y en donde lo que vamos a hacer es, vamos a ir corriendo entonces una semana ese cronograma que está previsto inicialmente, lo correremos una semana, ¿ok? Bien, entonces el miércoles ingresamos directamente a hacer la evaluación a las 18. Sí. Yo le voy a mandar un mensaje como la vez pasada. Seguramente empecemos a las 18:15. Van a disponer de un tiempo suficiente para responder las consignas. Traten de ingresar antes para no perder tiempo, desde un lugar que tenga buena conectividad. Y bueno, y van a conocer ustedes allí inmediatamente también cuál es la calificación obtenida. ¿Sí? Profesor, posterior al parcial, ¿hay una nueva conexión o ya terminaríamos ahí? Ahí terminaríamos y creo que nos queda, a ver, espéreme, que me voy a fijar en el cronograma. Tenemos ahí luego el recuperatorio, ¿sí? Tenemos un recuperatorio y después vamos a tener un cierre del curso, en donde daré la nota final y unas palabras de cierre. ¿Sí? Bueno, gracias. Bárbaro. Bueno. Listo, profe. Listo. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Chao, profe. Chao.